Vamos a tener una segunda sesión en estos momentos sobre el derecho tributario. ¿En qué consiste el derecho tributario y cuáles son sus características? Voy a iniciar con una parte introductoria y posteriormente iremos avanzando a algunos tópicos más elaborados, más avanzados. Ya voy a quitar un ratito, hay un fondo medio espacial y se hace ver como que estoy en la Luna o en Marte, no sé. Me da un ratito. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. Tenemos nosotros la idea de que los estados se han creado para que cada uno pues logra desarrollarse en esta sociedad. Todos los seres humanos, si bien es cierto, nacemos dentro de una familia, pero a veces la familia no nos puede dar todo, ¿no? Estamos ya con 18 años, 20 años, entonces necesitamos valernos por nuestra propia cuenta y tenemos que tener más oportunidades que a veces que nuestros padres. Entonces, ese desarrollo humano ha nacido y se ha originado desde lo que se conoce como las tribus. Y si uno dice de dónde proviene la palabra tributo, pues justo viene de ahí, la palabra tribu. Entonces, la palabra tribu representa reciprocidad. Entonces, las personas cuando en esas épocas querían alimentar, tenían que juntarse y de ese modo comer, vestirse, desarrollar la agricultura, pasar de lo nómade a lo sedentario, etcétera, pero todos en grupos pequeños, porque no tenían todavía un concepto como el actual de una persona jurídica, ¿no? Entonces ellos estaban centrados en su día a día. Y esto implicaba que cada una de estas personas se podían juntar por afinidad, es decir, ¿cómo puedo solventar mis necesidades primarias de alimentación? Pues me junto y caso entre varios, pues si yo voy a cazar solo no podría cazar. Los ciervos tienen una velocidad enorme, entonces mejor me junto con ellos a un círculo alrededor del ciervo y poco a poco reducimos el círculo a un momento que ya no puede escapar el ciervo. Si ya casé el primer ciervo, puedo cazar los demás, ¿no? Entonces ya encuentran las técnicas de caza. Y de igual modo también comienzan a cazar peces, etcétera. Entonces todos esos actos de reciprocidad para el grupo, para su alimentación, para su vestido, para la seguridad, etcétera, se consideraba como un acto de reciprocidad y era un tributo. Y las culturas antiguas, las peruanas, cuando visitamos nosotros en el norte, en el sur, en el centro, incluso en la selva también, y en otros países, vamos a ver que hay comunidades antiguas que ofrecían bloques de ladrillo como tributo y colocaban una huella ahí para identificar qué clase de familia o tribu estaba entregando el tributo. Y así vamos a encontrar muchos vestigios del tributo. Pero esto también cambió y ya en el tiempo de los romanos, el tributo se convirtió en un signo de imposición. Y ahí es donde nos recordamos nosotros cada vez que el Estado nos cobra tributos, ¿no? Entonces ahí decimos, sí, pues nosotros pagábamos a alguien y este alguien no nos daba nada. Al contrario, nos esclavizaba, nos volvían unos sirvientes y como que ese Estado totalitario, arbitrario, no servía para nosotros para nada. Entonces era lógico creer también en las leyendas de Robin Hood, donde Robin Hood robaba a los recaudadores de impuestos, no robaba a los ricos, como a veces el romanticismo nos hace ver, ¿no? Robin Hood robaba al recaudador que iba al pueblo y cobraba los tributos y cuando estaba llevando todo el dinero recibido del pueblo, era emboscado por Robin Hood y sus secuaces. Y ellos robaban al sheriff de Nottingham. Y el sheriff de Nottingham representado hoy en día en Perú como la SUNAT. Es decir, como que ahorita vamos en la SUNAT y robamos plata de la SUNAT, ¿no? Claro, ahora el dinero ya no es moneda de oro ni nada por el estilo.
tendríamos que hacer otro tipo de robo a la SUNAT. Entonces, ahí seríamos Robin Hood, pero ahora. Pero ese Robin Hood no tendría ningún sentido porque el que gobierna es un representante del pueblo. Entonces ya se quiebra ese conocimiento de los Robin Hood de que hay que crear impuestos a las ganancias para que paguen los más ricos, etcétera. Son cuestiones que están contradictoriamente señalados a través de la historia. Hay que analizar bien los temas. Entonces ahí el tributo se convierte en cupo. Pero luego pasó una etapa científica de la ilustración, es decir, los grandes ilustrados de la época, estábamos hablando de Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu y Voltaire, y otros más que los acompañaban, ellos comenzaron a crear un nuevo diseño de Estado y dijeron, los estados modernos tienen que tener división de poderes, tienen que tener también principios y valores, ¿no? Libertad, liberté, egalité, fraternité, ¿no? Son los principios básicos de la revolución, y así comenzaban a identificar ciertos principios y patrones con respeto a los derechos fundamentales. Entonces esos derechos fundamentales comenzaron a crecer y los estados antiguos comenzaron a dejarse de lado. Sí, Manuel Espino está levantando la mano, capaz quisiera preguntar algo, con todo gusto. Sí, o es un error, a veces uno comete un error también ahí. Bueno, continúo. Entonces, estamos viendo aquí en este tema que libertad, égalité, fraternidad son principios básicos. De ahí Jean-Jacques Rousseau hace una creación de ciudadano, un nuevo concepto, que no era el concepto ciudadano antiguo de los romanos, que era la cúpula, eran los ciudadanos. El resto eran la plebe, sirvientes, esclavos, vasallos, ¿no? No, el término ciudadano de Jean-Jacques Rousseau es crear derechos a todos, prácticamente a toda la población de una nación. Pero también obligaciones, y la primera obligación era el pago de tributo. El Estado también se construye ya no como un Estado representado por una persona, como por ejemplo decía Luis XVI, decía yo soy el Estado, ¿no? Entonces no, y ahora no es así. Entonces, el Estado es una persona jurídica de derecho público, tal igual como una persona jurídica de derecho privado, operan casi lo mismo. Si queremos hacer una empresa, 4 o 5 socios, le ponemos nuestro capital y luego obtenemos los dividendos. El Estado también, todos los ciudadanos aportan, que es el tributo, y luego el Estado nos tiene que dar dividendos. ¿Cuál es el dividendo de los ciudadanos? Los bienes y servicios públicos para los cuales los ciudadanos buscamos. ¿Y cómo funciona la teoría de la doble vía en la hacienda pública? El lado del Estado, el lado de los ciudadanos. El Estado es un instrumento, es un medio, no es un fin en sí mismo. El Estado está al servicio de los ciudadanos, es el modelo. Entonces, en la teoría del ingreso está la recaudación, en el gasto están los bienes y servicios públicos. Entonces, cada vez que la SUNAT recauda, imaginémonos 100 millones, de esos 100 millones, cerca de 30 millones se va en manos de corruptos. Entonces, algo extraño, ¿no? Es como que la SUNAT está trabajando también para darle plata a los corruptos. Claro, no sabe si quiénes van a recibir el dinero, pero ahí está el presupuesto público, llega a gobernadores regionales y alcaldes que el año pasado, el año pasado han sido arrestados, incluso por organización criminal y otras cosas más, ¿no? Hemos visto en el Poder Judicial lo que litigamos. Entonces, el análisis económico también va de la mano de la tributación. Tenemos por un lado los precios y por otro lado las cantidades que se venden. Mientras más cantidad vendo, mejor, tengo más rentabilidad, etc. Y mientras mi precio es más alto, mejor, porque voy a tener más dinero. Pero todo tiene un punto de inflexión entre el precio y la demanda del producto. Ahí está el primer punto. Entonces, si yo soy muy informal, no pago impuestos, voy a vender más. Pero si pago impuestos, vendo menos. Entonces, esa fluctuación de la demanda hace ver que los tributos por sí mismos tienen efectos en los negocios. Entonces, si ese tributo es muy alto,
hay un apetito voraz de evadirlo. Si el tributo no es tan alto, al menos un 50% de la población paga el tributo, hasta un 60%. El caso peruano es así, 60% tributa, el 40% no tributa, ¿no? Dentro de los 40 que no tributa, hay muchos que están tributando parcialmente. Entonces, por eso se habla de un 70% de informalidad, ¿no? Un 40% de informalidad total y un 30% de una informalidad parcial. Algunas empresas grandes también evaden. Entonces, la tributación va surtiéndose, nutriéndose de un análisis económico, un análisis histórico. O sea, no podemos dejar de tocar estos temas, porque si no, agarramos la ley de IGB y de renta y lo aplicamos como si fuese una guillotina, ¿no? No, hay que ver qué está detrás de todas esas normas que hoy en día están vigentes. Y la semana pasada avanzamos unos conceptos al respecto. Ahora estoy haciendo una breve introducción con lo avanzado en la primera parte. De ahí avanzaremos también en la parte de interpretación de normas y otras cosas más. El marco conceptual, ya sabemos que está en nuestro artículo 74 de la Constitución. Observen aquí que el poder tributario que tiene el Estado es abstracto, es decir, lo ejerce para cobrar los tributos. El Estado es abstracto. Cuando uno ve Kentucky Fried Chicken, no es que Kentucky Fried Chicken exista ahí en el momento que yo voy a comprar, me va a vender Kentucky Fried Chicken, las papas y todo el pollito, no. Es una marca, ahí está, es una ficción. Igual es el Estado, es una ficción. Y esa ficción que hemos creado va a aterrizar con sus instituciones. Y las instituciones son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y todas las otras instituciones que tenemos, ¿no? Hay muchas instituciones más como la SUNAT, SUNAFIL, SINERMIN, CITEL, etc. Entonces es permanente porque se entiende, si en 1821 hemos creado la independencia de nuestro país, no tiene un plan de caducidad. No es que el otro año ya cerramos Perú y abrimos otro país, no. Es permanente. Así como el Estado es permanente, el pago de tributos es permanente. Y es irrenunciable porque el Estado no puede decir, ¿sabes que nadie paga tributos? Ya vivamos cada uno como queramos. No puede hacer eso el Estado. El Estado le toca cobrar los tributos porque es un atributo irrenunciable. Tiene que hacerlo. Indelegable. Tampoco puede decir el IGB que lo recaude la empresa telefónica. Claro, la empresa telefónica tiene problemas de cobranza. Hemos visto que justo la mayoría de juicios que está perdiendo con la SUNAT es porque no ha podido acreditar el cobro a sus clientes. Entonces tampoco vamos a darle a alguien que no tiene la competencia, ni menos aún tiene el carácter indelegable del tributo, ¿no? El Estado nada más debe cobrar los tributos. Entonces esta potestad tributaria que está regulado en el artículo 76 es la fuente madre del derecho constitucional tributario. Ahí nos habla de quiénes pueden crear tributos. Los gobiernos regionales pueden crear tributo. Y ustedes están en Ayacucho, ¿no? La mayoría. Vayamos al gobierno regional de Ayacucho y preguntemos si tienen tributos. Pero si ellos tienen potestad para crear contribuciones y tasas. Bueno, he oído varios gobernadores regionales de acá de Perú y me han consultado también cómo crear tributos regionales. Hasta ahorita no se ha creado. Pero está la facultad, ahí está el artículo 74. Desde el año 2004 a la fecha tienen esa facultad. Que no lo hagan es otra cosa, ¿no? Una falta de capacitación, falta de orientación y pueden tener sus recursos propios con tributos regionales. Y luego vemos que el tributo no debe ser confiscatorio. Una vez una señora, una viuda, se le había atribuido la deuda que tenía el marido. Entonces el marido había generado deudas cuantiosas, se murió, pero como era sociedad de gananciales, si recuerdan ustedes, cuando se casan, a veces la pareja a tu costado no le va a decir, amorcito, ¿sabes qué? Vamos a hacer, vamos a casarnos en bienes separados. Eso es un conflicto acá en Perú, ¿no? No podemos hacer eso. En Europa sí es al revés. Ahí más bien, cuando te casas sin decir nada, son bienes por separado. Cuando quieres casarte con bienes conyugales, tienes que hacer un protocolo, un contrato. Y aquí es al revés. Entonces acá simplemente te persinas, te casas. Y todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo.
a partir de ahora en adelante hasta la muerte, en caso no se separa. Y ahora se murió el marido de esta señora y tenía una deuda bien alta de más de 500.000 soles, con intereses y todo. Y entonces esta señora lo que hizo es presentar una acción de amparo y llegó a nuestro Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional revisó y dijo, sí, pues los intereses son 500% más que la deuda misma. Entonces ahí estos intereses son en realidad confiscatorio para esta señora, que es una viuda, que no puede cubrir todo esto. Y además, el procedimiento tributario ante la SUNAT, el Tribunal Fiscal, duró tantos años que esos intereses en realidad han venido como una bola de nieve. Entonces hay un carácter confiscatorio en los intereses y ganó la señora. Y de ahí ahora se agarran los grandes bancos, las grandes empresas, ¿no? Dices, a esta señora le perdonaron los intereses por no respetar los plazos razonables y otras cosas más. Entonces hay que presentar, y ahora hay como 500 casos en la Corte Suprema, no, en la Corte Superior y también en el Tribunal Constitucional para resolver ese tema. Entonces hay un pequeño concepto, ¿no?, de carácter confiscatorio. ¿Les aceptará el tribunal? Es toda una cuestión de debate. Acá hay un cuadrito. Recuerden que estas diapositivas van a ser compartidas con ustedes, ¿no? Todos ustedes van a tener estas diapositivas para que puedan analizarlo con mayor profundidad. Este es un curso que está ceñido para dar las pautas generales, ¿no? Entonces, aquí estamos centrándonos en esos temas nucleares que luego serán desarrollados en modo parcelado por los otros depositores, que lo van a hacer también con todos los ejemplos que se pueden ameritar. Entonces, tenemos nuestro sistema tributario. Aquí, Chile, Argentina, España, cualquier país del mundo tiene su sistema tributario. ¿Eso qué significa? Que el sistema tributario es el conjunto de tributos vigentes en un país. Entonces, acá en el Perú tenemos el IGB, el impuesto a la renta, el ITAN, el ITF, el predial, el alcabala, y tenemos un montón de tasas y contribuciones. Todo ese paquete grande de tributos que pagamos los ciudadanos peruanos es nuestro sistema tributario. Hay tributos que hay en Perú que no hay en Ecuador y al revés, ¿no? En Ecuador hay tributos que hay allá pero que no hay acá. Por ejemplo, en Ecuador se cobra por la botella de plástico, se cobra un 0.05 centavos de dólar. Pero si es de vidrio no se paga nada. Y acá lo que pagan es cuando compran bolsas, ¿no? Compras y te dan una bolsita, te van a cobrar un impuesto. Entonces, dependiendo de ello, ya vimos también la semana pasada quién es acreedor y quién es deudor. No hay que confundir a la SUNAT. La SUNAT es un ente recaudador. La SUNAT recauda para el gobierno nacional. Entonces, no puedo decir que la SUNAT es un acreedor. No, la SUNAT es un recaudador de impuestos, nada más. Y el santo de la SUNAT es San Mateo. No, Mateo, pero es todo lo contrario que la SUNAT, ¿no? Mateo. Porque Mateo renuncia a toda la recaudación y todo lo que estaba cobrando y se va con Jesús. En cambio, la SUNAT es el ente recaudador y se queda para ser recaudador. O sea, es una cuestión opuesta a Mateo que está en la Biblia. Pero bueno, en algo se pueden comparar. Entonces, la clasificación de los tributos, ya les comenté también en la clase anterior, tiene dos clasificaciones. La primera sobre una clasificación denominada tripartita. Y la segunda es una clasificación bipartita. ¿Qué significa esto? Tripartita es 3, bipartita es 2. Tripartita, impuesto, contribución y tasa. Bipartita, tributos vinculados y tributos no vinculados. Esta vinculación se debe a lo que hace el Estado conmigo cuando yo pago el tributo. Si uno paga el IGB, se va, echa gasolina al carro y le cobran el IGB, en ese momento no hay un funcionario del Estado que te va a hacer un servicio público. No existe. Entonces ese impuesto del IGB es no vinculado, no se vincula al Estado para que haga algo contigo. La contribución y la tasa sí, ¿no? Porque ahí el Estado tiene que hacer algo para que el pago que le haces al Estado con ese tributo sea correcto.
Por ejemplo, pago mi tasa de arbitrio de limpieza pública y todos los días boto mi basura, pongo mi basura en la puerta y va a venir un camión, se va a llevar la basura. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy pagando y a su vez estoy recibiendo un servicio del Estado. Entonces hay una vinculación con algo que tiene que hacer el Estado. Si el Estado, a pesar que yo estoy pagando mis arbitrios, no me recoge la basura, el que está incumpliendo es el Estado. Y yo puedo acusarlo. ¿Ya? Hubo 3 municipalidades grandes en el Perú que estaban incumpliendo y unos ciudadanos se fueron contra estas municipalidades y ganaron el caso en el Tribunal Constitucional. Hay unas sentencias por arbitrios que no han estado cumpliendo con los parques y jardines, recogida de basura y también el predial o cualquier otro tributo que estaba haciendo el municipio. Claro, en este caso el ciudadano que lo hizo era un ciudadano que conocía la materia tributaria. ¿Mm? Y me refiero al municipio de Miraflores, La Molina, Surco. Pero si uno revisa todos los municipios en el Perú, casi un 90% de municipios incumplen lo que dice la Constitución y lo que dice el Tribunal Constitucional en materia de tasas. Ya les di un ejemplo la semana pasada que fui a visitar el municipio de Chosica y me cobraron 7 soles, 3 hojitas con un sellito que diga el detalle de los tributos que se debe pagar. ¿Cómo puede costar 7 soles, 3 hojitas y chiquitas así en la pequeñita? Va contra el principio de vinculación, ¿no? Es decir, la tasa, el costo de la tasa debe ser igual al pago de la tasa. Si el costo de esos 3 papeles es 50 céntimos, pues la tasa tiene que ser 50 céntimos. No puede ser 7 soles. Entonces ustedes verifiquen ahí en Ayacucho, todos los municipios que están, a ver cómo están cobrando las tasas. Las tasas tienen que ser justiprecio, no es un negocio, el municipio no hace un negocio. Y tampoco va a recaudar más allá de lo que debe en el costo que debe tener cada tasa. Verifiquen ustedes en Ayacucho cómo están, capaz están muy bien ahí, no hay ningún problema. Y si hay algún problema hay que darle a conocer a los municipios, porque a veces ellos mismos tampoco saben. Hay varios municipios que a veces nos llaman, nos dicen cómo hacemos esto para que no sea declarado inconstitucional y le hemos ayudado a muchos municipios para que mejoren su sistema tributario y incluso se ganan pues un acercamiento a la población, ¿no? Entonces te dicen, en vez de 3 hojitas a 7 soles, te voy a cobrar 50 céntimos. Qué bien. El ciudadano se va encantado. Dice, sí, este es un servicio público. No es un servicio de que ir a comprar algo y hay una rentabilidad de por medio. Entonces, así podemos tener muchos temas aquí en el borde de los tributos. Lo que sí me detengo es en el aporte especial. El aporte especial, ¿qué cosa es? Usted, profesor, me está diciendo que hay impuesto, contribución y tasa y también existen que son vinculados y no vinculados. Ya, hasta ahí lo entiendo. Pero ¿qué tiene que ver un aporte especial? ¿Qué cosa es un aporte especial? Entonces ahí se rompieron la cabeza muchos funcionarios públicos, procuradores, porque tenían que defender el aporte por regulación de la UEFA, por ejemplo. La UEFA es un ente diminuto, pequeño, respecto a la gran labor que debe hacer en el país, es decir, enfrentar la contaminación ambiental. Imagínense. Es como decirle a un niñito de 5 años que dé un examen de admisión, ¿no? Es imposible. Así estamos en temas ambientales en el Perú. O sea, la UEFA es muy pequeñito para todo el enorme. Imagínense, Madre de Dios. Todavía se llama Madre de Dios, ¿no? Qué bonito nombre tiene esa parte de la selva, pero qué descuidado está. ¿Y dónde está la UEFA en Madre de Dios? No existe. Ministerio del Ambiente tampoco existe en Madre de Dios. Vas en un operativo, solamente un ratito, revientan unas cositas y se regresan. Lo que deben hacer es crear una intendencia completa en Madre de Dios del Ministerio del Ambiente, la UEFA, y ahí deberían estar conjuntamente con las Fuerzas Armadas y Policía de Investigaciones para buscar lavado de activos y otros delitos más. No pueden estar en Lima y de acá mirando con un microscopio con Madre de Dios que se está desangrando, ¿no? Hay trata de personas, prostitución, lavado de dinero, evasión de impuestos, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias. Podemos llegar todo el Código Penal conjunto. Y nos quedamos chicos, tenemos que inventar nuevos delitos allá. Entonces, el aporte por regulación de la UEFA, o Sinermin también es otro gran tema, ¿no? Sinermin está cobrando de acuerdo a la declaración jurada de los contribuyentes. Qué bonito.
suena muy interesante, ¿no? Porque yo declaro que he ganado 100.000 soles. Claro, todos los contribuyentes del 100%, un 70% es informal. ¿Se le va a decir la verdad a Sinermin? Entonces, Sinermin saca su porcentaje tributario, que es un aporte también, que no se sabe su naturaleza, está un poco ahí descuadrada. Después está cobrando en base a las declaraciones juradas. Ahora, Sinermin hizo lo suyo, es decir, mira, yo como Sinermin quiero saber si tales empresas que han presentado su declaración han cambiado, han rectificado hacia más, o han sido fiscalizadas por la SUNAT y se ha incrementado el monto. Entonces yo no debo cobrar 100.000, debo cobrar más el incremento. Pero como la SUNAT le cierra la puerta a Sinermin, a pesar que son en el mismo estado, le dice no, yo no puedo hacer nada porque hay una reserva tributaria, entonces yo no puedo entregar información de las fiscalizaciones a Sinermin para que sepa las bases imponibles por las cuales debe colocar el porcentaje. Entonces hay un tremendo problema que quien está perdiendo es el país. Millones y millones que no están recaudando porque dos instituciones no pueden colaborar entre sí y hay la reserva tributaria que está con el artículo 85 del Código Tributario limitando esa posibilidad de cobro y ahora en la pandemia necesitamos. Pero bueno, eso es un capítulo aparte, ¿no? Entonces ahí tenemos los impuestos, están definidos en la doctrina. Fernando Pérez Roy es uno de los grandes profesores de Derecho Tributario, está citado ahí y nos habla justo del carácter no vinculado del impuesto, una categoría fundamental, y su palabra empezó con estados arbitrarios y totalitarios, lo llamas impuesto, una imposición. Antes era una imposición y uno no, un esclavo, pues no un sirviente, entonces tenías que aceptar lo que decía el rey, el soberano, el emperador. Pero hoy en día el impuesto ya no debe ser configurado como esa imposición, sino como un deber de contribuir de un ciudadano hacia un Estado. ¿No? Y ahí vimos la forma de la prestación y contraprestación y todos están inclinados al gasto público. El municipio es un ente recaudador, aparte de ser un ordenador de su territorio, también es un ente recaudador. Los municipios en el Perú tienen su SAT, sus pequeñas SUNATs. La mayoría tienen sus pequeñas SUNATs. En algunos casos es una gerencia de rentas, en otros casos es un SAT, así igualito que el SAT de Lima, ¿no? Tenemos en Huancayo, en Arequipa, no sé si en Ayacucho ya hay un SAT, y en otros lugares también. Entonces ahí se ve cómo se despliegan estos impuestos. No olvidemos la teoría económica detrás del tributo. Ya no olvidemos eso. Que la teoría económica hace que el tributo sea más justo o injusto. No puede estar cobrando a alguien más tributo de lo que está ganando. Y también hay cuestiones inembargables. Por ejemplo, le debes a la SUNAT 5.000 soles, pero tú ganas en tu remuneración 2.000 soles. La SUNAT nunca te puede cobrar. Si te hace retención bancaria, eso es inconstitucional, no funciona. ¿Por qué? Porque el artículo 484 del Código Procesal Civil dice que las remuneraciones son inembargables por cualquier tipo de deuda, del Estado o de privados. Hay que saber, ¿no? Porque a veces agarran, vienen, te embargan y ya qué pasó con mi plata, no lo veo. Y todos los meses ya se quedaron con tu dinero. No, hay que conocer esa norma, ¿no? Me protejo con esa norma. Y también inclusive por recibo por honorarios, porque a veces la SUNAT también embargaba a gente con recibo por honorarios o tenía cuenta de ahorro. Como no era remuneración, embargaba. El Tribunal Constitucional sacó una sentencia que dice que cuando uno obtiene un ingreso, independientemente sea de renta de quinta o de cuarta, si es para tu subsistencia, también acredita esa inembargabilidad, ¿no? ¿De cómo encuentro esa sentencia? Ahora es sencillo. En el Google, le llaman San Google, porque tú lo que colocas sale, ¿no? Y te da un milagro. Coloquen nada más ustedes renta de cuarta categoría TC y les va a salir la sentencia con toda la explicación a mayor profundidad de lo que yo les estoy comentando. Entonces, estos criterios de impuestos, contribuciones y tasas que vimos la semana pasada nos refresca en la idea de que los tributos son importantes. No hay Estado sin tributos. Y todos los ciudadanos tenemos que contribuir.
Aprendamos a contribuir. Como les dije, ¿no? A veces los abogados, asesores, también somos como terapistas. Entonces viene un contribuyente hace 5 meses atrás, estaba muy preocupado porque la SUNAT siempre, todos los años le fiscaliza. Y le dijimos, a ver, ¿qué le pasa a usted? No, lo que pasa es que siempre me fiscaliza ella. Pero vamos a detectar las causas de su depresión. Entonces revisamos si era que usaba el crédito, el IGB. Entonces siempre que cobraba IGB se gastaba el IGB. Entonces le decíamos, mira, acá hay un problema. Tú te estás gastando el IGB, entonces la SUNAT lo que está haciendo es emitirte órdenes de pago y al mes siguiente ya te pone la soga al cuello. Y no puedes impugnarlo porque no tiene plazo para impugnar, salvo que presentas una rectificatoria, pero en este caso no tienes nada que hacer, entonces la SUNAT siempre te va a caer a la yugular y no vas a poder hacer nada. Entonces lo que tenemos que hacer, señor, es hacer un análisis económico de su empresa, saber si sin usar el crédito fiscal, no, sin usar el IGB, vas a poder sobrevivir al menos 6 meses hasta que te adecues. Y lo hizo, ¿no? Sí, ya se santificó y todo. Ahí estuvo ahí todos los días en terapia con nosotros. No, no, no toques el IGB, no, no tocas el IGB. Y al final no tocó el IGB 3 meses, le fue súper. La SUNAT nunca apareció y dijo, uy, qué bien. Y comenzó a construir así su empresa y ahora le va muy bien. Porque sabe perfectamente que el IGB no es suyo. Ya entendió. Y el entender eso hace que la SUNAT también se salga, ¿no?, de su camino. Ya no la va a fastidiar, ¿no? Es como un niño malcriado que te fastidia, te hace bullying, entonces ya no va a pasar, porque no le estás dando la carnecita que a veces necesitan para intervenir. Las contribuciones también tienen todo un gran debate. Tenemos contribuciones de mejora y exención para fiscal. Entonces aquí, por ejemplo, los municipios pueden crear contribuciones de mejora. Los gobiernos regionales pueden crear contribuciones de mejora, por ejemplo, de hacer bosques o reforestar bosques. Y la población, en vez de ir en un terral a hacer camping, se va a un lugar bien bonito para hacer camping. Se coloca personal para que pueda pues estar ahí en custodia y listo. Las familias, en vez de estar en su casa cerrado todo el tiempo, pueden disfrutar de lugares verdes. Eso se hace en toda Europa. Entonces, en Europa, cuando haces picnic, te vas a un bosque, ¿no? Y a veces el bosque no es que es natural, lo han creado. Entonces, ahí, claro, uno paga un derecho para ingresar y se mantiene. Ahí es excelente, ¿no? Te sirve para ayudar. Acá en el Perú tenemos una maravilla, las tierras, los mares, los ríos, todo es una maravilla. Lo que nos falta es ordenarnos y vivir más civilizadamente, poco a poco. Entonces, así hemos ido bajando todos los temas de impuestos, contribuciones y tasas. Y luego hay otro tema que también está en la agenda, que son los precios públicos. ¿Qué son los precios públicos? Madurando la idea, con todos los que tenemos auto, vehículos, incluso aquellos que pasan por una combi o cualquier otro, un bus, etcétera, pasa por un peaje. Entonces, en el peaje paran y tienes que pagar, ¿no? 5.50, 7 soles, 11 soles, dependiendo del lugar donde estés y donde estás cruzando. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿el peaje es un tributo o es un precio público? Para responder esta arista es sencillísimo. Yo me mataba cuando estaba en la especialización de tributación, porque los profesores nunca me dieron un buen ejemplo que me oriente. Entonces, me hablaban como si fuese un tributo, el peaje. Entonces, no entendí muy bien esa fecha. Y les hablo ya de 15 a 20 años atrás, más o menos. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? A ver, en el tributo, el acreedor tributario es el Estado necesariamente. En un peaje no. En un peaje es un privado que te cobra. Por el sujeto que te cobra, ya uno descarta que tiene naturaleza tributaria. Claro, si me va a cobrar la empresa, una de las empresas Odebrecht que ha hecho el peaje y está cobrando, o ha tercerizado a otra empresa también parecida del grupo, que la empresa Odebrecht, señores, no es una sola empresa. Son más de 30 empresas, es un grupo de empresas. Tienen nombres diferentes.
Entonces uno no va a saber, pues, ¿no? Esto es de Odebrecht, no vas a buscar, no vas a encontrar el nombre, es un nombre diferente. Pero los que conocemos la lista y todo, pues, ahí sí sabemos, ¿no? Esta empresa sí ha sido concesionada por Odebrecht y todo. Lo ubicamos. Pero a pesar de todo estamos pagando el peaje, porque todavía no se ha terminado el juicio, ¿no? Entonces hay un tema pendiente ahí. Entonces, cuando son concesiones a privados, estos privados cuando cobran algo, como un peaje, no tienen naturaleza tributaria, es un precio público. Corpac también, en el aeropuerto, Corpac les cobra a las empresas de tráfico aéreo. Les cobra por estar ahí, por ponerse en un lugar determinado, ¿no? Por el uso de las rampas, etcétera. Entonces, cobra. Entonces, había ahí un problema. ¿Esto era una tasa o era un precio público? Y curiosamente, la resolución que dio origen a este cobro decía tasa, tasa por rampa. Entonces se confundía, ¿no? Cuando revisas bien, no era una tasa, era un precio público, por más que el nombre era diferente. Entonces, hay una RTF que está, acá está, ¿no? Hay una RTF, observen, de Corpa, que es la 13789 del 78, donde a pesar que dice tasa o tarifa, etcétera, no es una tasa o una tarifa, es un precio público. ¿Mm? El uso de baños municipales, por ejemplo. El alquiler del puesto de mercado municipal, ¿qué cosa es? ¿Un precio público o una tasa? ¿No? Y luego otro tema que tenemos es el poder tributario. ¿Qué cosa es el poder tributario? El poder tributario viene de la palabra hoy en día del deber de contribuir. Es decir, yo contribuyo porque soy un ciudadano. Y esto lo aprendí de mi padre, yo no entendía, vivía en San Juan del Lurigancho, algunos vecinos y todo, nunca pagaban arbitrios y mi papá me llevaba a mí y me decía, no, tenemos que cumplir. Incluso en la fecha, vamos. Y íbamos, eran los únicos que estábamos en la cola y ya pues salíamos rápido y nos íbamos. Y papá, pero es el único que estás pagando, la mayoría está esperando la amnistía de los últimos meses. ¿Por qué no hacemos eso? O no la prescripción, ¿no? No pagues nada y durante 4 años va a prescribir. Y así nos orientaban unos señores de ahí del municipio, del mismo municipio, ¿no? Nos decían, pero ¿por qué vienen a pagar? Qué raro, ¿no? Nos veían como bichos raros, así, como que... Pero mi papá siempre ha sido de regla, ¿no? Y así también falleció en regla, todo en regla. Incluso antes de morir nos repartió sus propiedades, todos los hijos. O sea, una persona totalmente formal, pero al extremo, ¿no? Entonces, yo me extrañaba porque todo el mundo era al revés. Es que es raro, mi papá salió así, pero acá mi vecino, la mayoría, todos operan full informal, todos quieren invadir un terreno, quieren que le construyan todo gratis. Mi papá no, compró su terreno, asentó sus cosas, dijo, no, me cuesta, pero es mi responsabilidad como ciudadano. Y ahí aprendí, ¿no? De que en realidad todos nosotros debemos buscar ser ciudadanos y salirnos de la informalidad. Si hay un momento que lo fuimos, pues ya no nos quedó otra, quizás era de sobrevivencia. Pero si ya tenemos los ingresos necesarios, formalicémonos por la misma conciencia de nuestros hijos que son la generación futura. Entonces el deber de contribuir nos hace entender eso, que un Estado de derecho constitucional y social que nos alberga en este Perú necesita que la gente entendamos esto. Ahora que existan corruptos que se llevan la plata, eso hay que denunciarlo, pero no hay que decir hay corruptos y no tributo. No, no puedo hacer eso. Debo denunciar al corrupto. ¿Cuántos corruptos se han denunciado? Yo he hecho lo mismo. Cuando he visto gente corrupta, los he denunciado, ¿no? Pero no puedo decir, mira, hay corruptos y no tributo. No, no puedo hacer eso. Me voy al mismo nivel. Entonces, el derecho financiero y tributario también ha ido desprendiéndose poco a poco de la hacienda pública de antaño, ¿no? Hace muchos años los abogados no sabíamos nada de tributario, los únicos que miraban tributario eran los economistas y los contadores. Los economistas para trabajar en la hacienda pública, diseñando los tributos, y los contadores llevando todos los libros, que en esa época eran manuales, tremendos libros así grandazos, que parecían esos libros de coro de las iglesias antiguas, ¿no? Y tenían que hacer todo a pulso, con lapicero y todo un trabajo bien fuerte en los contadores de antaño. Ahora no todo es electrónico,
y bueno, tiene algunas dificultades, pero más tecnológicas que de estar ahí con el puño y letra como anteriormente ocurría. También podemos ver que la trascendencia del tributo, más allá de ese concepto que está en la ley, ¿por qué pago el IGB? Porque el artículo 1 del IGB me dice que el que realiza una venta en el Perú paga IGB, por más allá de eso tenemos que ver la capacidad económica, ¿no? ¿Qué es la capacidad económica? Es un límite al legislador para que cuando configure los tributos lo diseñe adecuadamente con ese límite. En el IGB el legislador ha sido ciego, ¿no? No se ha dado cuenta de eso, de ese límite. Entonces en el IGB paga todo. Y más bien se han creado dos listas media curiosas en el apéndice 1 y 2 del IGB, donde se pone al antojo qué cosas son exonerados o inafectos. Ningún razonamiento lógico, ahí están. Y la canasta básica está grabada. Si compro leche, está grabado. Compro pan, está grabado. Qué de locos, ¿no? En otros países, el IGB europeo, el IGB de algunos países de América Latina, han comprendido que el IGB, para que sea neutral y para que sea justo, mínimamente todo lo que es de la canasta básica no debe estar pagado. No se debe pagar impuestos, el IGB. Eso es lo que debería estar exonerado primero. Pero acá es al revés, acá se dijo todo está grabado y más una listita que sacan, claro, con algunos lobbies y todo en el Congreso para favorecer ciertos sectores. No tiene ningún sentido la forma como se aplica la capacidad económica en el IGB. Hay que cambiar totalmente ese diseño. Entonces, los tributos tienen una importancia y esa importancia se da en este esquema. Vamos a ver este esquema analizando qué es lo que nos dice. En este esquema, por un lado, el lado izquierdo, observen ustedes, está la relación jurídica tributaria. En el lado derecho está la potestad tributaria. ¿Esto qué significa? Que primero tengo que irme al lado derecho. Voy a crear un tributo. Ya, a ver, creamos un tributo a la contaminación atmosférica. Ya, ¿cómo sería el diseño de ese tributo a la contaminación atmosférica que no existe todavía en el Perú, pero que podría existir? En Europa existe hace 40 años. Todos los países europeos lo tienen. Bueno, en mi caso, como profesor, enseñé en varias universidades en el norte y en Chimbote también he estado muchos años allá, como hace 4 años, enseñando investigación tributaria. Y me acuerdo que en el día yo no notaba ya el olor de fábrica en Chimbote. Entonces yo me preguntaba, qué raro, ¿por qué en el día no? Claro, trabajaban en la noche. Cambiaron la rutina, dijeron en el día es muy rochoso porque toda la gente pasa, etcétera, y el humo contamina y fastidia, entonces ya quieren botarnos a todas las empresas a otro lado, ¿no? En cambio en la noche ya la gente está durmiendo, no se da cuenta de todo el humo que sale, entonces, tranquilo, parecen nubes grises nada más, se confunden en la noche y no pasa nada. Entonces ahora en Chimbote trabajan de noche, todas las fábricas, en el día hacen toda la gestión, el manejo manual, pero en la noche prenden las fogatas y sale toda la contaminación, ¿no? Entonces, y lo mismo pasaba en Europa, en algunos lugares, ¿no? No es que acá en Perú nada más en Chimbote, ¿no? Hay también más arriba en el norte he visto varios, en el sur también, en el centro de Lima, en el centro de Perú, ¿no? En La Oroya, un ecocontaminador. Un ecocontaminador a nivel mundial, hay ecos contaminadores en todos los países y acá en el Perú el único ecocontaminador es ese, no Chimbote. Entonces, ¿qué hacen los europeos? Te colocan un contómetro parecido a lo que te ponen para medirte el agua, la electricidad, igualito te colocan en la chimenea, y ahí en línea satelital se sabe cuánto de CO2 está emitiendo tu fábrica. Y al mes te sacan un tributo a pagar, y te sale carísimo. Pero en el mismo recibo te dicen, si usted cambia su chimenea a una chimenea estándar, que ya no contamina y más bien que tiene un filtro especial, tu tributo será cero. Entonces el empresario saca su cuenta, ¿no? Si de aquí hasta diciembre, no, hasta el otro año, de acá a un año más o menos se proyecta, de acá a un año voy a pagar tanto de tributo, mejor me compro otra chimenea.
Le va a salir más caro pagar los tributos mensuales que cambiarse de chimenea en tecnología limpia. Entonces los europeos lo hicieron con un tributo atmosférico, cambiaron todo su sistema a ese nivel. En cambio, acá en Perú todavía seguimos con la contaminación. Entonces, toda esa creación de ese tributo atmosférico se ve en el tema de la potestad tributaria. ¿Quiénes pueden crear? Gobierno regional, local, nacional, ¿no? ¿Qué principios se deben aplicar? Etcétera. Y en el otro lado, en la parte de relación jurídica tributaria que está al lado izquierdo, hacia abajo, ahí ya tenemos que decir, a ver, ya hemos creado el tributo de contaminación atmosférica. Ahora, ¿quién cobra y quién paga? Van a pagar todas las industrias que generan contaminación de CO2 o el gas de efecto invernadero, GI. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos identificado al deudor. ¿Quién es el acreedor? ¿Los gobiernos regionales, los gobiernos locales o el gobierno nacional? En Europa son los gobiernos regionales. Entonces acá en el Perú, una gran oportunidad que tienen los gobiernos regionales, ¿no? Pueden crear esos tributos, ¿no? España es un ejemplo. Se crearon los gobiernos regionales que ya se llaman autonomías y decían, uy, ¿ahora qué hacemos? Tenemos potestad tributaria, pero el gobierno nacional tiene todos los tributos y también el gobierno local. Nosotros no tenemos nada. Y después alguien les abrió los ojos y dijo que los tributos ecológicos son nuevos. Como ellos no los han diseñado, nosotros lo diseñamos. Y en España todas las autonomías tienen sus tributos ecológicos. Y tienen tanto ingresos como un medio ambiente protegido. Ese es un gran reto para los gobiernos regionales en Perú. Entonces, de ese modo responsable, que crea un tributo, se genera la relación jurídica tributaria, se ve los grados de responsabilidad, contribuyente, agente, retención, percepción, se identifica qué formalidades deben tener y también la facultad de la entidad. ¿Quién va a fiscalizar? ¿La SUNAT o la UEFA? ¿No? También un gran dilema. ¿O va a fiscalizar el gobierno regional? Y así podemos ir viendo cómo se regula esta situación. Muy bien, entonces hasta aquí terminamos una primera parte. Vamos a tener un descanso de unos 5 minutos nada más para que cada uno, pues, no sé, se pare un ratito, se refresque. Y luego en 5 minutos retornamos. Ya vamos a ver ahora interpretación de normas jurídicas tributarias con sus métodos y también la obligación tributaria y las formas como se extinguen esta obligación tributaria conjuntamente con las inafectaciones y exoneraciones. Los dejo y en 5 minutos estoy regresando.
Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora otros temas. Mucha atención en los conceptos que estoy manejando, porque recuerden que estos conceptos son sacados de muchos libros, es una condensación, ¿no? Entonces hay que descifrarlo poco a poco, ¿ya? ¿Se me está escuchando bien? ¿Alguien me puede comentar si está escuchándose bien el audio? Sí, doctor, sí se le escucha bien. Ya, muy bien. Bueno, antes de empezar, quiero volver a agradecer al grupo que me ha invitado para poder responder al Centro de Formación, CAP, ¿no? Y sobre todo a la bella ciudad de Ayacucho, que he tenido oportunidad de estar por allá. Di una conferencia para la Policía Nacional, la Fiscalía, en tema de delitos tributarios y sistema anticorrupción hace muchos años, en un auditorio bien inmenso que estaba por la misma plaza, no me acuerdo ahorita el nombre, pero tuvo una gran recepción. Me trataron muy bien y también se come riquísimo Ayacucho, ¿no? Y por la noche me invitaron un pequeño calentito que le llaman y de verdad que te calienta con el frío que hacía en esa temporada. Yo tengo grandes amigos por allá y ahora nuevos amigos virtuales y que en cualquier momento nos podemos contar quizás en las redes o personalmente cuando se pueda, pues encantado de poder conversar con ustedes en lo que disponga. Empezamos con esta segunda parte y final de mi intervención en este evento y más adelante de seguro habrán otros más donde podemos profundizar temas de IGB, de renta, delitos tributarios, lavado, etc. Entonces justo vamos a iniciar con el concepto de la obligación tributaria. ¿Qué cosa es la obligación tributaria? Ya, hasta aquí hemos avanzado que era el tributo, ¿no? Tributo es parte de mi patrimonio como ciudadano que entrego al Estado, el Estado lo agarra y me brinda servicios y bienes públicos. Ya, hemos hecho un círculo virtuoso de la tributación. Pero si no hay una ley que me obliga a mí a hacer eso, si no hay un tributo que me dice que debo pagar el IGB o renta, pues no lo pago. Pues para eso los tributos son obligatorios, porque si no mucha gente no pagaría. Y siendo obligatorios inclusive se ve que hay mucha gente que no paga, ¿no? Eso nos extraña, dice, de verdad, ¿qué pasó, no? Hay que tener una ley y hay que tener una autoridad que haga cumplir esa ley. Los dos juntos hacen la tributación. Entonces, la obligación tributaria, por un lado, nos va a generar una obligación legal. Yo como contribuyente, cada vez que realizo una venta, estoy obligado a emitir un comprobante de pago. Eso está en el Código Tributario. Y no cualquier comprobante de pago, el comprobante de pago que corresponde a una boleta de venta, un ticket, una liquidación de compra, un recibo por honorario, una factura, etc. Y después, cuando ya hago todas mis operaciones, si soy una bodega, soy un restaurante, un hotel, una empresa de seguros, un banco, una vez que emito toda esa documentación, que son como una fotografía de las operaciones que realizo, a su vez los tengo que incorporar en una contabilidad, ¿no? Estos registros que antes eran manuales, ahora son electrónicos. Entonces los incorporo y luego automáticamente la contabilidad ingresa toda la información en una declaración jurada que también es electrónica. Y el pago también es electrónico, ¿no? Entonces uno puede poner su tarjeta y se hace un débito automático y ya no tienes ningún inconveniente con la SUNAT, que cumpliste. El problema es si pagas parcialmente o no pagas, declaras pero no pagas. Entonces ese monto va a regresar pero con más fuerza, ¿no? Si son 100.000, va a regresar 100.000 más los intereses. Y encima con un ejecutor y un auxiliar coactivo que no son buenos samaritanos, ¿no? Van a hacer cumplir la ley como si la ley lo tuvieran en el pie. Y van a romper puertas, etcétera, van a llevarse tus cosas, van a embargarlo, rematarlo, etcétera. Van a ser los chicos malos de la película. Entonces, para no tener chicos malos de la película, hay que estar bien asesorados, ¿no? La asesoría es clave
porque lo que vas a hacer es neutralizar la cobranza por un lado, neutralizar la fiscalización y sobre todo vas a vivir en paz, tranquilo. Y vas a medir tus ingresos. Ahí vas a ver realmente cuánto es tu ganancia. Porque a veces lo inflas con el IGB y lo alteras y después lo desinflas con la fiscalización de la SUNAT. Entonces, ¿para qué vas a estar con una agitación económica, no? Te puede dar un paro cardíaco. Mejor hay que diseñar un planeamiento tributario de tu empresa bien, bien elaborado, donde la obligación tributaria que está por ley se cumpla de un modo preciso, a lo de un médico cuando te da todo un diagnóstico. Lo mismo. Te va a decir, mira, ahorita tienes 54 años, 60 años, entonces ya no puedes estar en un trajín constante, ¿no? En el trabajo, porque el estrés te genera todo un problema cardíaco y también un problema mental. El estrés agudo hace que te olvidas cosas. El estrés agudo también hace que puedas tener un ataque cardíaco. Entonces, mejor tranquilízate y de acuerdo a tus limitaciones tienes que tener un trabajo. Lo mismo es en la gestión empresarial, ¿no? Esta obligación tributaria, el acreedor está definido por ley. En el IGB te dice que la SUNAT cobra a nombre del acreedor, que es el gobierno nacional. En el predial te dice el municipio te cobra tanto como recaudador y a su vez es acreedor. El contribuyente también depende de los tributos. En una alcabala, el que compra es el contribuyente. En un predial, el que tiene la propiedad es el contribuyente. En el ITF, cualquier persona que va hacia una transacción financiera, ¿no? Entonces, así, hay que ver quién es el contribuyente detrás. Entonces, en esa relación de conjunto entre acreedor y contribuyente nace la relación jurídica tributaria, y esa relación jurídica tributaria con la obligación pueden ser de dar, de hacer, de no hacer y de tolerar. Voy a dar, muy bien, ¿qué voy a dar? El tributo, es la obligación principal. Luego, después, me pueden nombrar agente de retención o percepción del tributo y tengo que cumplir con mi rol. Cumplo con mi rol, no me pasa nada, ¿no? Cumplo con mi rol, ya retengo y pago a la SUNAT. Se acabó. Ningún problema. Pero si yo retengo y no pago la SUNAT, puedo tener dos problemas. Un problema tributario, porque la SUNAT me va a fiscalizar, y un segundo problema puede ser un delito tributario por retención indebida de dinero. Y eso está en la ley penal tributaria como delito tributario. Hay que tener mucho cuidado. Es que yo retengo y me quedo con la plata y no pasa nada. El Estado a ver si me cobra. No, eso te descubren, es delito, ¿no? Es como la apropiación ilícita en temas privados. En el campo tributario es un delito tributario. Luego tenemos que pagar también las multas, ¿no? Hay multas que se generan por los incumplimientos que no debería pasar. Si haces un planeamiento fiscal tributario muy preciso, te olvidaste de las multas. Solo pagas los tributos que corresponden. Y ya no pagas intereses tampoco, ¿no? Y menos costos. Olvídense, ¿no?, de todos esos conceptos tan detallados acá, cuando ustedes cumplen muy correctamente la tributación. Los contribuyentes que he visto que cumplen a cabalidad, a veces uno dice son tontos útiles del Estado, a veces ponen a veces cuestiones así, pero al final estas personas no tienen ningún problema con la SUNAT. Pueden andar tranquilos, nunca le hacen retención ni nada, ¿no? Pero los que más bien se creen así muy hábiles en, a ver, pásame esa factura, hay que incorporarla en la contabilidad para tener más crédito fiscal, mira, es que declara, pero solamente lo mínimo y otras cosas más. Tarde o temprano, cuando le cae completo, ¿eh? Le cae al administrador, al gerente, al contador, al abogado y a todos los que estaban dentro ahí. Ya, ahorita justo tengo varios casos que estoy asesorando en algunos países, en el norte, en el centro y en el sur, y que tienen problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos lanzar de frente. ¿Mm? Luego, llevar libros es hacer es no registrar en moneda extranjera la contabilidad. Eso está prohibido. Salvo que la misma entidad te autorice, ¿no? Es una empresa transnacional que mueve millones y lo tiene que contabilizar en dólares o en euros, pues bienvenido, pero tiene que tener la autorización. Y tolerar las fiscalizaciones. No es que cuando viene el auditor de la SUNAT uno está contento y dice que bien vino, no. Cuando viene el auditor ya encontró algo.
La SUNAT no manda un auditor por mandar. Imagínense, un auditor gana de 6.000 a 11.000 soles al mes. Y vas a gastar su tiempo y todo para que vaya a tocarle la puerta a un contribuyente que ha cumplido todo. No. Ya la SUNAT hizo cruce de información con proveedores, hizo cruce con notarios, cruce de información con ciertas entidades, ¿no? Tiene acceso a registros públicos, tiene acceso a muchas otras cosas más que no les puedo decir, un tema de reserva, pero tiene bastante información y ahí sacan los casos de fiscalización. Observen aquí los sujetos de la obligación. Por un lado tenemos al contribuyente, el acreedor. Ahí acabaría todo. Pero hay otros señores que son terceros que la ley los coloca como si fuesen contribuyentes, pero no son. Un responsable solidario, por ejemplo, una persona jurídica. Claro, responsable solidario es el gerente que estuvo en el momento de no pagar el tributo. Ah, no pagaste el tributo cuando eras gerente, pues ahora vas a pagar como un ciudadano que estuvo una responsabilidad y no la cumplió. Te vamos a atribuir la responsabilidad solidaria y vas a pagar con tus bienes, imagínense. Bien fuerte es ese artículo 16 de nuestro Código Tributario. Y por el otro lado también el agente de retención y percepción, ¿no? Entonces ahí el agente de retención y percepción es un tenedor del tributo temporal y que tiene que hacerle un pase, así como un compañero te pasa la pelota y tú no vas a meter el gol, sino lo va a meter el gol a otro, entonces le pasas el gol, le pasas la pelota a otro compañero de taquito, de puntita, lo que quiera, y no te puedes quedar con la pelota. Si quedas con la pelota no metemos gol y encima te van a fastidiar. Lo mismo ocurre acá. Si eres un agente de retención y percepción, cumple tu rol. Coges la pelota y lo das la pelota. Coges el tributo, entregas el tributo. No puedes quedarte. La hipótesis de incidencia. Hipótesis de incidencia es un término un poquito complejo. Cuando a mí me enseñaron, de acuerdo al libro de Geraldo Ataliba, la hipótesis de incidencia. Entonces, ¿qué cosa será la hipótesis de incidencia? No, no hay que hacerse problema. La hipótesis de incidencia es una conducta humana puesta en la ley. Esa es una hipótesis. Por ejemplo, una persona realiza una venta allá. Es una conducta humana, todos nosotros lo hacemos, ¿no? Vamos a la bodeguita, restaurante, etcétera, compramos. Ya, esa conducta está en la ley. Esa es una hipótesis. ¿Por qué es una hipótesis? Porque todavía no se ha cumplido la realidad, está en la ley. Dejará de ser hipótesis cuando una persona verdaderamente va y compra en una tienda. Entonces esa tienda tendrá que emitir un comprobante de pago, retener la IGB y ahí la venta en la realidad calzará con la norma. Ya habrá una tipicidad, que en materia tributaria se utiliza el término de subjunción, ¿no? Es decir, una adhesión del hecho con la norma. Entonces, ¿cuándo se excluye esa adhesión? Por ejemplo, acá observen el símbolo, ¿no? Dice, exonerados están dentro de los afectos. Entonces, la operación está grabada. Entonces, hay un hecho, venta, y hay un concepto en conducta en la norma como hipótesis, venta. Venta más venta, paga el tributo. Bien, está afecto. Pero yo soy una universidad, señores, yo soy una universidad. Ah, ya, disculpe, señor. Tu venta está grabada como venta, pero estás exonerado por el sujeto. Es una exoneración subjetiva. Ah, ya. No hay problema, te perdonamos el pago, a pesar que generaste el hecho imponible, ¿eh? Porque tú hiciste una venta. Y la venta en el Perú está grabada, sino que hay una ley que te saca de ese ámbito y te dice, tú no vas a pagar el IGB. Pero sí lo has configurado. ¿Mm? Ahora, el inafecto, aquel que está fuera del ámbito, es que el que nunca hizo una operación afecta, o sea, no estaba nunca puesto en una situación de pagar el impuesto. Entonces la SUNAT no le puede ni siquiera decirle que emite un comprobante ni nada, ¿no? Por ejemplo, en impuesto a las bolsas de plástico. Ya, y si yo llevo mi bolsa de tela, no paga impuestos, pues. Y si vendo bolsas de tela, tampoco voy a pagar el impuesto a la bolsa de plástico, porque es tela. Ah, ya, ese es sin afecto, sí, pues, ¿no? Sirve la misma función, son bolsas, sino que uno de plástico y el otro de tela. El de tela no está afecto, no está incluido en el impuesto a la bolsa de plástico. Entonces, de ese modo se puede excluir muchas operaciones que están fuera del ámbito.
El nacimiento de la obligación tributaria. El ciclo de vida de una obligación tributaria. Ya, me obligaron a pagar un tributo, hay una ley que me obliga. ¿Qué puedo hacer? Tengo que cumplir. Si no cumplo, el riesgo es alto, ¿no? La SUNAT tiene más de 20.000 funcionarios. Hace 15 años atrás la SUNAT tenía 7.000. Entonces ahí todavía me podía escapar, ¿no? Pero ya no, ahora tiene 20.000. Incluso ha pedido ahora incorporar 500 más, creo, un CAT que ha sacado recientemente, que van a postular muchos jóvenes y todo. Entonces hay que tener ahí un tema, ¿no? Hay una señorita Shirley que levantó la mano. Si quiere comentar algo, con mucho gusto. Si alguien quiere hacer un comentario también, no hay ningún problema. Sí, te escuchamos, Shirley. Parece que no, pero parece que levantó la mano accidentalmente, no hay ningún inconveniente. Pues continuamos. Si quieren participar, con todo gusto, levanten la mano, mándenme un chat, háganme una consulta, una pregunta por ahí, que quisieran que yo lo comente. Encantadísimo de resolverle desde mi punto de vista. Entonces, la obligación tributaria transita como una vida humana, ¿no? Entonces, uno nace, crece, se reproduce y muere. Eso es lo normal de un ser humano. Entonces, lo mismo la obligación tributaria. La obligación tributaria nace, luego es exigible por la SUNAT, y ya te cobra y ahí quedó. Ya no pasas a lo más porque ya generaste la deuda y pagaste y terminó. Nació, se exigió y se pagó, ¿no? Shirley volvió a levantar la mano. ¿Te escuchamos, Shirley? ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos muy bien. Cuéntame. Buenas tardes, doctor. La pregunta es, hay una ley que exonera a las personas de edad para pagar impuestos. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Es el impuesto predial. Cuando Claro, es su única vivienda, ¿no? Su única vivienda. Pero si tiene dos viviendas, ya tiene que pagar por la segunda vivienda. claro, es la ley creo que 30490. Ah, qué bien, sí, está muy informado usted, está muy bien. Sí, Doctor, lo que yo le decía es que yo tengo un abuelito que es una persona mayor de edad, tiene 84 años. Él es viudo y ya vive solo en la casa de acá de Ayacucho, ¿no? Pero cuando yo fui a la municipalidad para que se pueda aplicar esa ley, la municipalidad no lo reconoce. Esa sería mi pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que esta ley se cumpla? y hay que presentar un recurso de reclamo primero ante la municipalidad. Ya, ahí voy a dejar mi correo, si gustas te puedo apoyar ahí con toda confianza. Se presenta un recurso de reclamo definiendo bien también la propiedad, porque a veces yo he visto algunos casos que he podido asesorar es que no tienen el título de propiedad la persona, sino que ha heredado del padre y nunca lo actualizó. Entonces, como no hay una actualización, la municipalidad como que desconoce, ¿no? ¿Quién es el verdadero propietario? Entonces, primero se soluciona ese tema a nivel de registros y de ahí recién se pide la exoneración. ¿Ya? Entonces, hay una cuestión de conocer exactamente a nombre de quién está esa propiedad. ¿Ya? Entonces, sí, con todo un gusto, y les voy a dejar al final mi correo electrónico y me pueden hacer las consultas. También me encuentran en Facebook. Ponen mi nombre, Daniel Yacolca, y encantado por Messenger o lo que consideren pertinente. Sí, hay también otro tema en impuesto a la renta. Impuesto a la renta, una persona tiene su vivienda, única vivienda, y lo vende. Entonces eso no está grabado con el impuesto a la renta de segunda categoría, ganancia capital. ¿Por qué? Porque la norma te dice específicamente, si uno vende donde vives y no tienes otra vivienda, te quedaste en el desamparo. Entonces, si estás en el desamparo, ¿vas a pagar impuestos? No, pues es ilógico. Entonces, eso está exonerado. Y ahí los notarios no están cumpliendo bien con su rol también de orientarse bien. Aquí en Lima, en el centro de Lima, imagínense, ¿no? Hay una notaría que te obliga a pagar el impuesto a la renta, es más que la SUNAT. Entonces uno le dice, pues no, uno conoce las normas, estaba asesorando a un señor. Entonces le dice, pero señor, ¿cómo va a pagar si es su única vivienda?
No, lo que pasa es que hemos hecho una revisión en registros públicos y hemos encontrado que este señor tiene un terreno. Ah, ya, señor, pero usted ha leído la norma, dice otra casa, habitación. ¿Una persona puede vivir en un terreno? Claro, haciendo camping, por supuesto, pero no es tu casa, habitación. Entonces, tampoco incluye cuando tienes un terreno. Si vendes tu única casa, habitación, no está grabada con impuesto a la renta. Entonces hay que estar muy atentos a ciertas sutilezas que a veces los mismos profesionales no conocen, ¿no? Pero por eso es los especialistas. En notarial los ganarán los notarios, por supuesto, saben todas las normas. En tributario, empresarial, cada uno en su lugar, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces estamos viendo aquí el nacimiento de la obligación, la exigibilidad. Ahí nomás debería acabar todo, ¿eh? Nace la obligación, debo 100.000 soles. Ah, señora de la SUNAT, toma sus 100.000. Extingo la obligación y se acabó. Chao, SUNAT, ¿no? Y nos vemos así, ¿no? Nos vemos. Ya no lo veo. Pero ¿qué sucede si de repente todavía no pagas los 100.000 y te mueres? Uy, ¿ahora qué hago? Bueno, yo estoy en el cielo, me he portado bien. Uy, sí, ¿ahora qué hago? No sé. Estoy en el cielo. Y veo del cielo a mis hijos y todo, y no he dejado testamento. Y veo a la SUNAT también que le está yendo a cobrar. Oye, ¿la SUNAT le va a poder cobrar a un muerto? Sí. Sí, señores, la SUNAT le cobra a los muertos. Mientras no existe una sucesión intestada, la SUNAT le va a seguir cobrando el impuesto. Imaginemos el siguiente ejercicio. Tienes tú una casa que estás alquilando a 2 personas y estás pagando impuesto a la renta de primera categoría todos los meses, ¿no? Pero te mueres, ya no hay quien paga el impuesto a la renta todos los meses. Entonces ahí lo que va a hacer la SUNAT va a seguir atribuyéndote como si estuvieras vivo, te va a seguir cobrando a ti y tu RUC va a seguir vigente hasta que tus herederos hagan la sucesión intestada, que en el mejor de los casos son 6 meses. En el peor de los casos pueden ser 1 año. Y en el peor de los peores, cuando la familia se pelea judicialmente, acá 5 años, ¿no? Entonces nunca pelearse con la familia, conversen bien y asesórense bien con un abogado que también les pueda ayudar a ver una fórmula mágica, que pelear es más costoso que conciliar, ¿no? Entonces ahí lo que ustedes tienen que saber es que la SUNAT les va a seguir cobrando a la sucesión intestada, a pesar que la persona ya falleció, hasta que el momento que ya el notario saca el acta y diga ya los nuevos herederos son tales, y está registrado en la SUNAT. A partir de ahí la SUNAT les va a cobrar a los nuevos dueños. Pero en ese tiempo yacente, la persona que está en el cielo, en el infierno, donde se quede, no sabemos, ¿no? Cada uno de acuerdo a su religión, o está reencarnándose también, ¿no? Porque hay también el tema de la reencarnación en algunas personas, y ahí dicen, ¿no? Si te portas mal con tu suegra en esta vida, la siguiente vida va a ser tu esposa. Hay que cuidarla, la suegrita, ¿ya? Entonces, eso sería el tema de la reencarnación. Entonces, hay que ver esas consideraciones. La transmisión de la obligación tributaria a los herederos. ¿Se transmite todo? No, solamente el tributo. La sanción, como es personalísima, se extingue con la muerte. Pero la deuda de IGB y renta te la van a cobrar. O del predial, o del alcabal, ¿no? Y también se puede extinguir, claro, si pago, lo extingo, ¿no? Normal. Puedo compensar también y buscar la prescripción. La prescripción está de moda en los municipios. En el SAT aquí de Lima, también asesorando a una persona, fuimos y había prescrito la deuda. Y yo le dije, no, pero mira, ¿sabes qué? Tienes que pagar, ¿no? El contribuyente a mí me mira, me dice, parece que trabajaste en la SUNAT. No es eso, sino que como ciudadano hay que pagar. La prescripción simplemente extingue la acción de la administración, pero no el derecho. El derecho lo sigue teniendo. Lo único que no va a hacer es cobrarme, porque no puede, pero yo puedo voluntariamente pagar y está bien pagado. Y además, mira, lo que vas a pagar son 300 soles. Si solicitas la prescripción, vas a esperar 45 días para que resuelvan. En cambio, si pagas tus 300 soles, en estos momentos el SAT debería darte un acuse de extinguir la obligación y puedes vender tu propiedad. Si no haces eso, no vas a vender porque el señor te quiere comprar mañana.
Entonces, haciendo un análisis costo-beneficio, nos fuimos al SAT pensando que el SAT estaba al día en materia tributaria y usaba el código tributario y no sus normas internas que tienen medidas raras, con unos formatos que nadie entiende. Entonces fuimos y nos recibió una persona y nos dijo, no, no pueden pagar. Pero si nosotros acá tenemos la plata, tenemos todo listo, queremos pagar. No, no pueden pagar. ¿Por qué? Porque ya prescribió. Pero justo el Código Tributario dice que cuando prescribe el contribuyente puede pagar igual. Está renunciando a la prescripción y haga nada. ¿Por qué? ¿Y por qué? Qué raro, porque acá todo el mundo quiere que prescriba. ¿Cómo que quiere? Porque sí, pues todo el mundo busca la prescripción. Ya, pero a nosotros no nos conviene porque vamos a vender la propiedad mañana, necesitamos una acusa. Y no quisieron, dijeron no, tienen que hacer un formatito de prescripción. Y al final tuvimos que, bueno, el señor hizo su solicitud de prescripción y no demoró 45 días, demoró casi toda la pandemia. Nos agarró justo ahí en enero, febrero, y nos agarró toda la pandemia. Y a pesar de eso, cuando abrió el SAT de Lima Metropolitana, imagínense, es el SAT más grande de todo el Perú. Estoy hablando de un municipio que puede ser carenciado y no tiene pues, los recursos, ¿no? Pero ahí tiene personal que gana 10.000 soles, 15.000 soles al mes. Y se entiende que son altamente capacitados, igual que la SUNAT. Pero no sabían este concepto tan básico. Entonces, tanto así que teníamos que presentar primero reclamos, hemos presentado reclamos, no nos hacían caso. Nos fuimos a la defensoría del SAT, tampoco se hicieron caso. Tuvimos que presentar recién un documento directamente a control interno del SAT para que verifique por qué no están cumpliendo con la norma. Y ahí sí se movieron, pero más rápido que apurado. El mismo día que presentamos, a la tarde nos resolvieron el tema. Nos notificaron electrónicamente, todo así como súper amigos, ¿no? Entonces, en otras palabras, uno va despacio, pero si no, la administración no va al ritmo de uno, tiene que acelerar. Y la aceleración está en las normas. Los contribuyentes tenemos los derechos de defensa. Tenemos todas las acciones posibles que hacer, sino hay que conocer esas acciones. Entonces, todo esto va llevado a la obligación tributaria y al ciclo que está en el artículo 2 de nuestro Código Tributario y debe ser objetivo. Su exigibilidad también debe estar determinada por el deudor con su declaración. Y la determinación también puede ser la SUNAT, o el SAT, o el municipio. Lo pueden hacer de oficio también. Claro, para eso tienen que fiscalizar. ¿Quién ha visto a un municipio fiscalizando? Yo en toda mi vida no he visto fiscalizar a un municipio. Tienen la facultad de fiscalizar. Está el Código Tributario. Tienen más de 20 facultades dentro de esa facultad grande. Y no lo usan. El que usa más es la SUNAT, por eso que lo tenemos miedo a la SUNAT. Pero al municipio no, al municipio casi no les tenemos temor alguno, ¿no? Más bien esperamos las amnistías y salen así como una pollada, grandazo. Dice, amnistía 100% de multas y no sé qué, un poco más y te regalan fichas, ¿no? Para poder jugar algún bingo. Entonces, no, hay que modernizar a nuestros municipios, decirles que son administraciones tributarias serias y que deben contratar a personal también altamente capacitado para que puedan modernizarse. Y así los ciudadanos entiendan que pagar los tributos es necesario, ¿no? Y no buscar la prescripción para votar después por el mismo que te dio el premio de la prescripción. Tampoco hay que vendernos de esa manera políticamente. Entonces también en la parte de la exigibilidad de la obligación tributaria para determinar, hay una regla general. Será exigible cuando vence el plazo. Cada tributo tiene una fecha de vencimiento en el plazo. En el IGB, al mes siguiente, en un cronograma. En el impuesto a la renta, al año siguiente, también un cronograma dentro de los primeros 3 meses. ¿No? Y ahí, por ejemplo, yo no entiendo todavía la SUNAT. Hay cuestiones que cuestionan la SUNAT, a pesar que yo he trabajado ahí muchos años. Pero es justo por eso que conozco más, ¿no? Conozco más. Y son críticas netamente constructivas, ¿no? Nada de críticas destructivas, porque es una institución valiosa que se requiere para que el Estado tenga los ingresos. Por ejemplo, en el caso de buenos contribuyentes, si uno de ustedes mañana hace su empresa y va a la SUNAT y saca su RUC, no es buen contribuyente. Es un simple contribuyente más.
¿no? Pero si viene una gran empresa y hace al mes ya está con un buen contribuyente. Decimos que porque el que tiene plata puede ser buen contribuyente, yo no tengo tanta plata, tengo mi capital de 500 soles, no soy buen contribuyente. ¿No? Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer con la norma de buen contribuyente? Que todos los ciudadanos que crean una empresa hoy deben nacer con el sello de buen contribuyente. Hay que creerles que están empezando bien. Y de ahí, por su conducta, si incumplen, hacen cualquier parámetro, bajarlo a que ya no es buen contribuyente. Pero no por default al inicio decirle que no es un buen contribuyente. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué recibimiento obtenemos por inscribirnos, formalizarnos y llevarnos al rincón como si tuviéramos ahí posibles evasores? No. Creo que ahí hay un error grave en esa norma de buen contribuyente. Y además también soy buen contribuyente, pero lo único que me dan es un caramelito que significa que yo puedo irme 2 o 3 días más de la declaración jurada. ¿Por qué no me dan al siguiente mes? ¿No? Porque ahorita con la pandemia hemos visto que todo se virtualiza. Entonces, a todos podemos tener el último día del mes siguiente para declarar. ¿Por qué tenemos que atender ahora por días? ¿Acaso hacemos cola en la SUNAT como antes? Entonces, hay muchas cosas que tienen que cambiar de lo físico que era antes a lo virtual que es hoy. ¿Ya? Entonces hay que repensar la tributación en nuestro país y darnos cuenta que todo está cambiando, ¿no? Todo está cambiando. La transmisión también, ya hemos hablado de esto, de extinción y formas, otros tipos de extinción. La SUNAT también y el SAT y los municipios tienen deudas pequeñitas, así pequeñitas, y el interés es inmenso. Entonces digo, ¿por qué hacen esto? ¿No? Es una maldad para los contribuyentes. No es parecido a algún banco que me tocó hace una fecha. Dicen, yo le decía, ¿no? Quiero pagar el 100% hasta el último centavo, por favor, porque esta tarjeta ya no la quiero usar. Ya, señor, no se preocupe. ¿Y por qué? Y me hacen todo un cuestionario para quedarme, ¿no? Digo, pasa que necesito esto porque estoy buscando un crédito, ¿no? Aparte, crédito hipotecario. Y me exigen tenerlo anulado. Y después puedo regresar. Ya está bien. Me hicieron la anulación, me hicieron pagar exactamente lo que decía. Y cuando regresé a los 5 días que me dijeron que ya debería estar anulado, y dijeron, no, señor, lo que sucede es que ha habido un sol que no se contabilizó, y por ese sol tampoco, no, y ese sol era un pago extra, o sea, yo había pagado un sol de más. Entonces yo pagué un sol de más, ya, pero ¿y qué? Yo regalo ese sol, pero ahorita cancélame la tarjeta. No, no podemos, porque usted tiene que gastar en algo ese sol y ahí recién vamos a poder activarle la anulación de la tarjeta. Entonces tuve que comprarme un polito por ahí que estaba creo que 15 soles, anulé y ahí recién pude anular la tarjeta, imagínense. Pero lo mismo a veces pasa con los municipios. La SUNAT no, la SUNAT he visto que en esto avanzó bastante. La SUNAT agarra todos los años y hace un match, una especie de minería de datos, verifica todos sus pequeños montitos así chiquititos de todos los contribuyentes del Perú. Como dice, estos de acá más me voy a demorar, me va a costar más el collar que la mascota, entonces mejor los extingo. Y los extingue, saca una resolución de superintendencia de extinción masiva de todos los diminutos montos que deben los contribuyentes. Y se acabó, todos felices. La misma SUNAT sincera su cobranza y los contribuyentes por centavitos ya no se preocupan, ¿no? Entonces creo que los municipios deberían aprender de ello porque hasta ahorita siguen arrastrando esa clase de deudas y que van creciendo abismalmente con intereses, ¿no? Y así tenemos también la prescripción. Es un gran tema la prescripción. Hace poco el Tribunal Constitucional peruano, igual que ayer, ¿no? Ayer toda una sentencia pésimamente elaborada, pero es nuestro tribunal, ¿qué podemos hacer? Pero en otro caso también algo parecido pasó. Dijeron de que muchas empresas estaban buscando la prescripción en el Poder Judicial para no pagar millones y millones, ¿no? Unas grandes empresas estaban detrás de la prescripción de la SUNAT. Y la SUNAT también salió por primera vez después de casi 30 años, la población apoyó a la SUNAT
en las redes, no me acuerdo. Sí, no es posible que los grandes empresarios, estos millonarios, estos ricos, no quieran pagar su deuda y se van a acoger a la prescripción de la nueva ley que sacó el Congreso. Y eso debe ser declarado inconstitucional por el tribunal. No se debe, ellos deben pagar su deuda, no debe prescribir. Y salió así, pues, ¿no? Y por ahí, justo también dentro del mismo Tribunal Constitucional hicieron un análisis y hubo mitad-mitad, ¿no? O sea, es decir, la mitad de miembros del tribunal aceptó la fórmula que sí se extingue y otros que no. Y la que dirimió fue la presidenta del Congreso, la presidenta del Tribunal Constitucional. Y el único argumento que se ve en su sentencia extensa de más de 16 páginas en su parte es que todos deben tributar. Y eso fue su único. Nunca habló de si hay un efecto retroactivo, nunca habló si los fundamentos de la otra parte correspondían o no correspondían, etc. Solamente se ciñó en decir que como son grandes empresas y todo, no podemos extinguirla porque el país necesita dinero. ¿No? Eso es muy simple para un tribunal constitucional. Debió tener argumentos. Si había un argumento sólido, ¿no? No es que uno se incline para un lado o otro lado, sino que cualquier resolución que se emita tiene que estar motivada. Y había motivos suficientes ahí también para poder cuadrar. Pero no se hizo. Entonces la prescripción es un tema que ahorita está un poquito movida y no se sabe porque esto de la SUNAT está reclamando por la prescripción. Los municipios no han dicho nada. ¿Por qué? Porque los municipios están acostumbrados a dar la prescripción, ¿no? En cambio, la SUNAT más bien está en contra de la prescripción. La exhortación de la SUNAT es contra la prescripción. Todos los 31 de diciembre de cada año, la SUNAT agarra una lista grande de contribuyentes no habidos y etcétera, los coloca y los publica para poder interrumpir la prescripción y así los tiene 20, 50 años, ¿no? Y creo que lo va a tener hasta el fin de los tiempos. Y ahora con la sentencia del Tribunal Constitucional también, prácticamente no hay plazo de prescripción en materia tributaria para la SUNAT. Puede ser eternamente, hasta el finito y más allá. Y si conquistamos nuevos planetas, también ahí va a llegar la prescripción. Entonces ya no es prescripción. ¿Para qué existe la prescripción? Deberíamos sacarlo del Código Tributario para la SUNAT. Ya no existe la prescripción para la SUNAT. Entonces, increíblemente se llega a excesos cuando se analiza. La prescripción justo lo que va a sancionar es al acreedor que en un determinado tiempo no cobró y simplemente es eso. Puede ser pequeñito, grande, grandote, lo que sea, pasó el tiempo, señor. No pudiste cobrarle, ¿por qué vamos a hacer? Pero no decir no, que acá ya no son 4 años, sino 8 años, y de ahí si interrumpo puede ser eternamente. No podemos llegar a esos excesos. El concepto de prescripción es sanción al acreedor por no haber cobrado correctamente. Claro, ¿qué hace la SUNAT? No cobrarle a grandes empresas en 4 años, ¿no? Y no interrumpir la prescripción, no fiscalizarlos. ¿De quién es la responsabilidad? Entonces ahí hay todo un tema de debate, ¿no? Tema de debate. Sí, prescriben. Ahí está, ustedes observan en la diapositiva. Ahí nos dice, el plazo de prescripción como norma general son 4 años para todo tipo de deuda tributaria, incluso municipal. No presentas la declaración jurada durante 6 años, también prescribe. Tributos retenidos o percibidos tiene un plazo de 10 años, es más amplio. Y para el contribuyente, observen, aquí sí la SUNAT no ha dicho nada, ¿no? Porque no le conviene. Acá ha dicho, si tú contribuyente, la SUNAT te debe 1 millón de soles, tú no le reclamas durante 4 años, prescribió, échale tierra. No, pero yo también quiero ampliarme 4 años más como el Tribunal Constitucional le dio. No puedes hacer nada, señor contribuyente. Entonces ahí me parece que la defensa de los contribuyentes estuvo mal planteada. Debió ir por el principio de igualdad. ¿No? Es un fundamento fuerte. ¿No? Al contribuyente sí le das 4 años y ahí no puede hacer nada. Pero a la SUNAT sí le das 4 años más, 4 años más, 8 años. Y encima tiene la suspensión y la interrupción para hacerlo eterno. En cambio, el contribuyente, los 4 años se tiene que persignar y olvidarse del dinero que la SUNAT le debe. Entonces, ahí me parece la afectación más contundente con los contribuyentes, tanto pequeñitos como medianos y grandes, está en el principio de igualdad.
Claro, eso no fue argumento ni del tribunal ni de las partes. Y la SUNAT menos lo iba a poner, ¿no? Es un tema netamente de debate y que yo lo coloco aquí como una crítica netamente constructiva a favor del país, ¿no? Una cuestión científica. Aquí no me incluyo ni a favor del contribuyente ni a favor de la SUNAT, sino de cómo está legislado con armas totalmente disímiles. Ahora vamos a entrar en un terreno más peligroso todavía, la interpretación de normas tributarias. ¿Cómo se interpretan las normas tributarias? En interpretación, lo que tenemos que hacer es descubrir el sentido y alcance de la norma, ¿no? En relación a los hechos en los cuales se va a aplicar. Entonces yo antes de ver el hecho que ya existe, una persona entrega un bien a otro, entonces yo tengo que ver si ese hecho de entrega de un bien a otro está grabado o no con el impuesto. Yo tengo que interpretar esa norma y que tenga ese alcance, ¿no? Entonces, de esa manera recién puedo utilizar la interpretación. Si no, no. Si la norma está clara, ¿para qué voy a interpretar? No hay que interpretar donde no se debe interpretar. Hay que interpretar las normas que tengan un mayor reto, ¿no? Y toda norma tiene su estructura, un supuesto y una consecuencia, causa, efecto. El método científico, ¿no? El método científico está ahí, causa-efecto. En la causa-efecto nos dice, si una persona realiza una venta en el país, consecuencia, paga IGB. Ya, yo fulanito de tal, fui y compré, y una persona me vendió, pues ya nació la obligación. La consecuencia que paga el IGB. Así de simple es una estructura normativa. ¿Y cómo se interpretan las normas? Se aplican todos los métodos de interpretación, dice el Código Tributario. Claro, aquí dice el Código Tributario todos los métodos de interpretación, pero no es para la SUNAT, no es para el municipio, porque ellos utilizan solo la interpretación gramatical, literal, ¿no? Están pegados mucho a lo que decía Montesquieu en la Revolución Francesa, ¿no? Limitando el poder. Y dice, el juez es la boca de la ley. Solamente es la boca de la ley. Entonces, lo que dice la ley hay que leerlo en sus propios puntitos, esquemitas y nada más. No se puede apartar de lo que dice la norma. Y así interpreta la SUNAT. Ustedes observan muchos casos que el Tribunal Fiscal ha revocado de la SUNAT porque la SUNAT interpretó literalmente. Por ejemplo, el concepto de Dios. El concepto de Dios para la SUNAT era un Dios omnipresente. ¿Por qué? Porque interpretó que Dios era un Dios católico. Y un Dios católico porque utilizó el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Claro, católico. Entonces es lógico un budista, cuando quería la exoneración de renta en el registro, no la aceptaban porque el concepto de Buda era un ser humano, que murió y nada más, ¿no? Como cualquier ser humano. Entonces no es un Dios. Entonces no hay que exonerarlo. Pero el Tribunal Fiscal utilizó una interpretación más amplia y dijo, no, pues acá hay que ver la libertad de credo. La libertad de credo puede ser varios tipos de dioses. Entonces reguló y modificó la interpretación literal de la norma y también incluso de la literalidad de la semántica del diccionario de la SUNAT. Y así muchos casos más de interpretación. ¿Cuáles son esos métodos? Una interpretación auténtica cuando el mismo legislador se interpreta. Dice, yo he sacado esta ley, pero la gente no me entiende bien, entonces voy a precisarlo. Saco una ley que precisa. Saco otra ley para aclarar. Saco otra ley para que se entienda. Saco otra ley que se interprete, ¿no? Así salen las normas. Y a veces dentro de esta clase de palabritas, precísese, aclárese, entiéndese, interprétese, meten un misil escondido para ampliar el ámbito de aplicación de los tributos. Acá sí no es tanto de la SUNAT, sino más de los políticos, que utilizan estas normas, entre comillas, interpretación auténtica, para retroactivamente utilizar ciertas normas que está prohibida con efectos de no pagar impuestos. O sea, hay que tener mucho cuidado con esa aplicación. La interpretación administrativa la hace los entes administrativos, como la SUNAT, el municipio. La interpretación judicial lo hace el Poder Judicial al emitir sus sentencias o el Tribunal Fiscal. Y la interpretación doctrinal lo hacemos los investigadores, ¿no? Todos los investigadores, muchos de ustedes también capaz hay profesores ahí,
Y lo que nosotros hacemos y escribimos, pues hay mucha gente que nos lee y de ahí sacan la doctrina. En razón a la doctrina mejora nuestra legislación o mejora su interpretación de acuerdo a lo que estamos viendo. Luego tenemos, según el método exegético y el método lógico. El exegético es palabra por palabra. Entonces la SUNAT también ha hecho varios casos de interpretación muy restrictiva, muy exegética de la palabra espectáculo y de baile. De folclore también me acuerdo otro caso que por ahí vi. Entonces decían que, por ejemplo, Juan Gabriel una vez vino a cantar acá en Lima, estuvo en el Jockey Plaza, y yo me acuerdo que vi, porque justo estaba pasando con mi pareja, entonces escuchó, le gustó. Ya vamos, entramos a medio concierto, disfrutamos muy bien, salimos, pero no sabía que después de unos años más adelante, ese caso era materia de un procedimiento contencioso tributario. ¿Qué había pasado? La SUNAT había interpretado que el concepto de folclore nacional era folclore peruano nada más, no el folclore mexicano que cantaba Juan Gabriel. Incluso la SUNAT fue un poquito más, dijo, de todas las canciones, habían apuntado las canciones de Juan Gabriel, de todas las canciones de Juan Gabriel, más del 50% eran baladas y el resto recién eran rancheras. Entonces está grabado también por eso. Entonces comenzaron a hacer cuestiones de raras. Hay muchos funcionarios que también se pegan demasiado al profiscum, entonces ya como que fastidia, ¿no? Dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no buscamos un punto medio? Entendamos al contribuyente dentro de una dimensión equilibrada. Con esto no es que uno está asesorando al contribuyente, sino estás buscando un mejor país, estás buscando una mejor imagen de la institución. ¿No? Porque si no, te comienzan a poner cosas terribles como la maldita SUNAT y otras cosas más, claro. Si le vas a dar con palo a los contribuyentes, hay que darle con un concepto más cercano de ciudadano. El ciudadano nosotros prestamos servicios al ciudadano. Yo siempre he sido así cuando era funcionario. Buscaba un equilibrio. Y si reconocía un error, buscaba la nulidad de oficio. Y muchas veces hemos hecho nulidad de oficio. De ¿cómo vas a poderle detraer a estas empresas cuando la detracción estaba al último día? Entonces, como es lógico, la detracción pasó al otro mes y ahora le está diciendo que no cumplió con la detracción. El que no cumplió fuimos nosotros. No nos dimos cuenta de que esta persona hizo el depósito correcto. Y estaban haciendo una detracción terrible por mucho dinero. Entonces dijimos, ahí lo que estábamos ahí defendiendo esa posición, vencimos más bien en esa oportunidad, no siempre se vence. Y logramos hacer una nulidad de oficio para que se corrija esa forma muy, muy abusiva de cobro por detracciones. Y la interpretación lógica es más teleológica, es decir, hay que ver el espíritu de la norma. En el espíritu de la norma lo que vemos es el espíritu, ¿no? A veces uno dice, el espíritu será, el cuerpo humano tiene un espíritu y ese espíritu hace que pensemos en que vamos a vivir con Dios si nos portamos bien y a vivir con el diablo si nos portamos mal, ¿no? Y si reencarnamos, no sabemos, más adelante reencarnaremos con otro nombre, con otra persona, capaz ahora estamos de hombre y después vamos a estar de mujer y no sé qué puede pasar en la reencarnación. En la reencarnación no hay sexo, ¿no? El espíritu no tiene sexo. Es decir, tienen toda una tendencia ahí muy respetable en todo sentido, de todo tipo de religión. Entonces, ¿qué es lo que voy acá? Entonces, en el teleológico lo que se busca es el espíritu de la ley. Es decir, la ley es lo que está escrito, pero también detrás de lo que está escrito hay algo más que lo que dice esa ley. Hubo un caso que la SUNAT, también con su literalismo, ¿no? Ahí los ejemplos son concretos, no es un invento mío ni nada por el estilo, son concretos. En el tiempo de Alan García, en su primer gobierno, hubo una hiperinflación, es decir, que la línea base de la economía estaba acá y no nos fuimos acá, sino atravesamos, o sea, bajamos más todavía. Y por eso que se conoce en el primer gobierno de Alan García como el ave fénix. O sea, la recaudación bajó así y después subió así en la época de Fujimori gracias al Fondo Monetario, no a Fujimori, hay que entender bien esa lógica también. El Fondo Monetario hizo todos los cambios en la SUNAT para que recaude. Y justo la recaudación de la SUNAT le sirvió a Fujimori para reelegirse, ¿no? Y hacer todas las obras que ha hecho en el país. O sea, tampoco hay darle premio a Fujimori.
ni Alan tampoco, porque Alan nos ingresó a una hiperinflación y luego en la época de Fujimori se subió gracias al Fondo Monetario, lamentablemente tenemos que decirlo, pero tampoco ha salido un buen samaritano el Fondo Monetario. El Fondo Monetario nos ayudó para no ahogarnos. ¿Por qué? Porque también él se ahogaba con la deuda externa, no hubiéramos podido pagarle. Entonces hizo toda una institución para que cobre también la deuda externa. Hasta ahorita está cobrando, ¿no? Entonces no es que sea un buen samaritano, nos ayudó para cobrar su deuda externa. Y ayudó igual a Argentina, a Uruguay, a todos los países latinos, a Ecuador, el último en ayudar. Y de ahí salieron y todos nuestros gobiernos de turno están con un piloto automático. Entonces acá no hay que ver a los presidentes, porque no han hecho mucho. Acá hay que ver el modelo económico instaurado en toda América Latina. Y gracias a esas entidades como SUNAT, estamos sobreviviendo la pandemia. Imagínense, ¿dónde sacaron todos esos millones para dar al pueblo hoy en día? De la SUNAT. La SUNAT recaudó toda esa plata. Y ahorita va a seguir recaudando, porque es la única forma. Lo que hay que ver que la SUNAT ahorita salga con una finalidad más de amnistía, ¿no? Más tranquilo, que todos estamos dolidos económicamente. Entonces, esta interpretación que hacía la SUNAT en esa fecha era del ajuste por inflación. Entonces, había todo un cálculo matemático para ajustar los precios de la inflación y cuando los cambios que se hacen de las transferencias no sean un alto costo el tributario. Entonces se aceptó literalmente porque la ley decía ajuste por inflación. Que la SUNAT, cuando vino la deflación, cuando estábamos bien y las personas exportábamos, nuestros productos salían muy altos hacia afuera. Entonces había una deflación, ¿no?, del precio muy alto. Entonces los contribuyentes dijeron, pues si acá esta ley busca el ajuste por inflación, también que se ajuste la deflación y buscamos un término medio del precio. Y la SUNAT no quiso. Dijo, no, literalmente dice ajuste por inflación, no se aplica. Pero el Tribunal Fiscal, haciendo una interpretación teleológica, le dijo a SUNAT, mire, acá lo que tenemos que ver es el espíritu de la norma. El espíritu de la norma era ajustar un precio porque ha sido volátil. Si ha sido hacia abajo, hacia arriba, no interesa. Si ha sido de inflación o deflación, no interesa. Lo que interesa es ajustarlo a un precio medio y que se ajuste. Entonces se utilizó una interpretación lógica, teleológica. Luego tenemos la interpretación histórica y la sistemática. En la interpretación histórica hay que ver cómo se ha ido regulando en la historia la tributación. Entonces, el año 91 para atrás, el método histórico nos decía, las universidades estaban exoneradas de todo tributo creado por crearse al infinito y al más allá, ¿no? O sea, las universidades no pagan nada, ni privadas ni públicas. Pero con la Constitución del 93 se limitó a las universidades esa exoneración. Entonces hay mucha gente que alaba esa Constitución, pero cometió un grave error, ¿no? Dijo que las universidades deben pagar tributos, que paguen las contribuciones y las tasas. Entonces San Marcos hasta ahorita está pagando y casi el alcalde Castañeda le quita un pedazo de su claustro porque no le pagaba la deuda que debía justo por ese cambio de la Constitución. Claro, San Marcos pensaba que estaba exonerado porque todavía estaba vigente la ley universitaria, la antigua, y ahí decía lo mismo que la Constitución del 79, que las universidades están exoneradas de todo tributo creado por crearse al infinito y al más allá, ¿no? Entonces la San Marcos se agarraba de esa ley y habiendo una nueva Constitución. Entonces el Tribunal Constitucional, que está de moda, resolvió este caso, tanto de San Marcos, de Villarreal y otros más, y dijo que la Constitución cambió, señores, los lamento, no podemos hacer nada. La nueva Constitución dice que ustedes paguen, se acabó. Y ahorita están todavía en eso, ¿no? Hasta ahorita no paga. O sea, es tan complicado el tema. Y la interpretación sistemática. La interpretación sistemática significa que si yo, como contribuyente de un determinado sector, imaginémonos de minería, vendo una concesión minera, debo saber qué es una concesión minera. Y esa concesión minera, ¿dónde está regulado? ¿Qué ley regula el concepto? Y por naturaleza, si hay una ley general de minería, ¿dónde va a estar la concesión minera? Por lógica, en la ley general de minería. Pero para la SUNAT no interesó eso. Hizo una interpretación simplemente con normas tributarias.
y dijo, de acuerdo al artículo 3 de la ley del IGB, todos los bienes muebles que se trasladan de un lugar a otro, así como los intangibles, como es las patentes, las marcas, los derechos de llave y otros similares, están grabados con el IGB. Entonces la concesión minera es un bien intangible y es similar, por lo tanto, a los intangibles que están ahí. Que pague su IGB esta empresa minera, ¿no? Claro, está agarrando una norma netamente tributaria, pero la norma especial, la Ley General de Minería, no la tocó. Entonces el Tribunal Constitucional hace un análisis y dice, no, el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal dice, pues señores, aquí hay que ver que una cosa es la concesión minera para la Ley General de Minería y otra cosa es para la ley tributaria. Entonces hay un conflicto de normas. En realidad este conflicto debe permanecer o más bien debe complementarse. ¿Se pelean o se complementan? El tribunal dijo se complementan. ¿Por qué? Porque el concepto de minería, de concesión minera en la Ley General de Minería es un bien inmueble. Así está considerado. Es un inmueble, es una ficción legal. Un inmueble. Ahora que en materia tributaria quiere ser tratado como un intangible, no va, porque en materia tributaria la concesión minera no está regulada. Al no estar regulada se acepta la norma especial. El Tribunal Constitucional hace una interpretación sistemática, pues todas las leyes están encadenadas y hay dos leyes que se tienen que complementar, la minera con la tributaria, y se aplica. ¿No? Doctor, disculpa que lo corte. Ya va a ser hora, tenemos otra conferencia luego de usted a las 7. Gracias por avisar, sí, ya lo sabía que lo tengo bien cronometrado, me faltó un minuto. Sí, doctor, por favor. Muy bien, bueno, terminamos con este método de interpretación por resultados para ser declarativo, restrictivo o extensivo. Las exoneraciones y los tributos son restrictivos, recuerden bien eso. No pueden extenderse a otros. Ha habido varios casos ahí de buses y otras cosas más que querían la exoneración de los trenes. No eres tren. No, pero soy medio de transporte, pero tiene que ser específico, taxativo, no eres tren. ¿No? Así. O sea, uno no es que porque estoy del sector también debo estar pegadito como chicle de la otra exoneración y la afectación, no. Todo tiene que estar bien preciso, así como los tornillos, así como las tuercas, etc. ¿Ya? Eso es la interpretación. Bueno, acá concluyo y espero que les haya pues servido todo lo que yo he expuesto y nos veremos próximamente, de seguro, en otra oportunidad. Me ha encantado de haber participado y más aún con la gente de la bella ciudad de Ayacucho. Saludos y de nuevo gracias al organizador y a todos los participantes. Nos vemos. Hasta pronto. Muchas gracias a usted también, doctor.